Casos prácticos en el uso de la inteligencia artificial y gemelos digitales e innovación en depuración. La primera ponencia va a ser presentada por Mariano Martín Tirado, de Acciona Agua, y es titulada Visión holística del gemelo digital, caso de uso IDAM TKO. Gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí y a la EDIR por habernos invitado a compartir con todos vosotros nuestra visión del gemelo digital. Un gemelo digital no es la representación en 3D de nuestra planta, tampoco lo es el simulador de procesos ni el activo digital, aquel software que utilizamos para recoger toda la información que tenemos de nuestros activos reales de planta. Un gemelo digital son todas estas herramientas y algunas más que vamos a ver en esta sesión para crear una copia digital de un activo real que tiene un comportamiento muy similar al de la realidad. ¿Para qué? Para que modifiquemos parámetros, corramos simulaciones y de aquellos que obtengamos buenos resultados, poder trasladar estos parámetros al mundo real y optimizar nuestros procesos. Nuestro reto está siendo crearlo para toda la planta de desalinización de Ten Xuan Ho en Hong Kong. Es un reto porque queremos conseguir que nuestro gemelo digital no solo simule, sino que emule con una precisión quirúrgica todos los procesos que suceden dentro de la planta. Y esto es algo complicado porque, como sabéis, en la desalinización tenemos una variabilidad muy grande en el agua de entrada. Tenemos parámetros que no podemos medir de manera directa porque no existe una sonda para ello, o incluso cómo afecta los parámetros externos, como pueden ser las condiciones meteorológicas, hacen que definir este modelo digital sea algo complicado. ¿Y por qué lo queremos hacer ahora? Porque creemos que la tecnología tiene las herramientas suficientes para ayudarnos a conseguir esto. Además, en Acciona llevamos 6 años trabajando en crear ya soluciones digitales orientadas a ayudar a la operación y el mantenimiento y la eficiencia de nuestros procesos. Está claro que un gemelo digital, dado que el alto coste energético, así como el de los químicos y la poca disponibilidad para parar una planta, se decanta o se define como uno de las herramientas que podemos tener que nos pueden ayudar más. ¿Qué módulos forman un gemelo digital? La recolección de datos. Está claro que tenemos que tener un módulo que recolecte datos y nos ayude con esto y además sean consistentes, porque si tenemos buenos datos tomaremos buenas decisiones, con malos datos no lo haremos, tenemos malas decisiones. Una evaluación del desempeño. Necesitamos saber si el modelo digital está funcionando acorde a cómo funciona nuestra planta y, en el caso de que no, que podamos hacer una calibración del mismo. Desarrollo de modelos predictivos para algunas ocasiones en las que no podamos definirlo claramente. Escalabilidad y adaptabilidad. Se tiene que adaptar a los cambios, a las ampliaciones que tengamos de nuestra planta. Nos debe permitir capacitar nuevos operadores y, por supuesto, la ciberseguridad, ya que estamos hablando de una infraestructura crítica. Nosotros hemos adaptado este modelo a nuestro software y hemos empezado por el activo digital. Este software lo que va a hacer va a ser recopilar toda la información que tenemos dispersa en diferentes fuentes de datos en la planta y lo que va a hacer es unificarlos en una base de datos común que va a permitir al gemelo digital que cuando exista un cambio, una ampliación, tengamos un punto de referencia desde que donde el modelo digital se va a actualizar de forma automática. Como segundo módulo tenemos el de captura y mantenimiento de los datos. Como he dicho antes, es súper importante y este módulo lo que va a hacer es recoger la información tanto de la planta real como de la simulada y nos va a servir para comparar cómo está funcionando la planta real con respecto a la simulación.
Estos datos, además, nos van a servir como punto de partida para entrenar modelos matemáticos o incluso para saber si el modelo de simulación está funcionando correctamente. Lo vamos a basar en un módulo comercial para garantizarnos que vamos a tener la disponibilidad de este software durante toda la vida útil de la planta. En tercer lugar, tenemos la simulación del proceso y los algoritmos de Machine Learning. Este es el núcleo de nuestro sistema. Vamos a implantar un software avanzado de simulación dinámica que se adapta al funcionamiento de la planta y a su envejecimiento. Y además de ello, es un software de alta precisión que va a darnos una precisión en la simulación con un error menor al 5%. No obstante, en muchas ocasiones vamos a tener partes del proceso que, ya sea por su complejidad o porque directamente no se pueden describir a través de fórmulas matemáticas o termodinámicas, vamos a tener que utilizar modelos matemáticos basados en datos, modelos de Machine Learning o inteligencia artificial. Estos modelos los vamos a poder insertar en nuestro simulador para que predigan todos aquellos parámetros que no podemos describir de manera matemática, y lo que va a hacer es darnos una mayor precisión todavía en la simulación. En cuarto lugar, tenemos la visualización, que la hemos basado en 3 consolas. La primera es la consola que va a darnos información del DCS y de la planta simulada del gemelo digital, y es aquí donde vamos a tener KPIs, indicadores que nos van a decir cómo está funcionando el modelo y si lo tenemos que calibrar, recalibrar, pues poderlo hacer aquí. La segunda es la consola de simulación, donde los operadores van a poder interactuar directamente con la simulación, aumentando la velocidad, disminuyéndola e incluso generando nuevos escenarios. Y la tercera consola es la encargada del entrenamiento de nuevos operadores, ya que tenemos una réplica exacta del sistema de control de la planta real, con lo cual podemos entrenar nuevos operadores sin tener que interferir con las operaciones del día a día de nuestra planta. Y por último, pero no menos importante, la ciberseguridad. Nosotros hemos basado la seguridad del sistema en 2 pilares. Uno es la seguridad operativa. Hemos instalado on-premise en la planta, en nuestra planta de desalación, un clúster de virtualización avanzado que lo que nos va a permitir es desplegar máquinas virtuales que dan soporte a todo el software que crea el gemelo digital. Y de esta manera nos aseguramos de una alta disponibilidad del sistema. Además de ello, Acciona lo que ha hecho ha sido implantar todas las medidas de ciberseguridad que tenemos en nuestra empresa para garantizar que ni de manera accidental ni de malintencionada vamos a tener ningún tipo de acceso indebido a nuestro sistema de control real. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariano. Vamos a dar paso a Juana Rosa Betancourt, del Instituto Tecnológico de Canarias, que nos va a presentar las mejores tecnologías disponibles para el tratamiento de aguas residuales frente a las nuevas demandas normativas. Hola, buenos días a todos. El trabajo que les voy a presentar es un resultado de un proyecto que llevamos en el departamento, que tiene enmarcado dentro de la línea que llevamos sobre evaluación de las tecnologías de tratamiento del agua en todo su ciclo, y en este caso centrado en las aguas residuales. Y esto, como saben, todos los vertidos de aguas residuales, ya sean urbanas o… Ay, perdón, es que me da el reflejo de la luz. Disculpen. Vertidos de aguas residuales, tanto urbanas como industriales, sean vertidas a dominio público hidráulico o al marítimo terrestre, suponen una presión ambiental para las masas de agua, siendo la HEDER la principal fuente de emisiones y de introducción de basuras marinas y principalmente el grupo de microplásticos de todos los compuestos prioritarios, preferentes y emergentes, regulados en el Real Decreto 817/2015, que en breve se va a actualizar, en la cual se incorporan los fármacos y productos de higiene humana. Perdona, Juana, ¿te puedes acercar un poco? Es que ahí al final no se escucha. Acerca del micrófono. Y los archiconocidos, todos los compuestos del nitrógeno y fósforo, que son causantes de la eutrofización de las masas de agua. Todo esto, este
tres grupos de compuestos están regulados en diversas normativas que aplican a los vertidos. En el caso de la Directiva de Estrategia Marina, en el caso de Canarias, tenemos un objetivo ambiental que es reducir todos los vertidos al mar, específicamente reducir todos los compuestos de nitrógeno, fósforo, todos los contaminantes y las basuras, y especialmente el descriptor DES, que tiene que ver con la reducción de los microplásticos en la entrada en las masas de agua marina. Por otro lado, la Directiva de Tratamiento de Aguas Residuales, que entrará en vigor probablemente en el Real Decreto español en pocos años, ya obliga a las EDAR de mayor de 10.000 habitantes equivalente el control de los microplásticos, así como reducir nitrógenos y fósforos en función de la zona en la que se vierta. Y por último, el Real Decreto de Reutilización, también en su anexo 3, ya establece como un elemento de la clave de gestión del riesgo la evaluación de los microplásticos. Nos planteamos en este trabajo evaluar toda la contribución de los nutrientes, nitrógeno y fósforo y las micropartículas en las masas de agua, evaluando las dos principales tipologías de tecnología de tratamiento de aguas residuales implantadas en Canarias en operación. Y todo ello con el objetivo de definir futuras estrategias y recomendaciones para las nuevas tecnologías que se vayan a implantar en las islas y que ayuden al cumplimiento de todos los requisitos, especialmente a las autorizaciones de vertido. Para ello elegimos dos depuradoras, una de fangos activos, que el origen del agua residual es una agua urbana con un 10% de agua industrial y con una carga contaminante de 171.000 habitantes equivalentes. El pretratamiento de esta EDAR consiste en un desbaste de grueso de 50 milímetros seguido por uno de 6 milímetros, un sistema de desarenado y desengradado súper completo. El reactor biológico es un fango activo de media carga con aireación prolongada y después también cuenta un sistema de desinfección. Esta depuradora trata un caudal medio anual de 544 metros cúbicos y un volumen tratado de casi aproximadamente 5 millones de metros cúbicos al año. El efluente final es un vertido autorizado aquí en Canarias al dominio público marítimo terrestre y tiene una zona de baño adyacente, con lo cual su vertido tiene mayores requisitos en el control. También esta EDAR dispone de un tratamiento terciario basado en osmosis inversa para su reutilización agrícola. La segunda depuradora en la que hicimos los ensayos es una depuradora de aguas residuales urbanas. Aquí el porcentaje de industrial es superior y una carga contaminante de 50.000 habitantes equivalente. El tratamiento consiste en un tamiz de grueso, seguido por un desarenado y desengrasado, un tamiz rotativo de 0,8 milímetros y en el reactor biológico hay 12 módulos de membranas de microfiltración de fibra plana y también cuenta con un sistema de desinfección. Caudal tratado 230 metros cúbicos hora y un volumen tratado anual de más de 2 millones de metros cúbicos. También tiene un vertido autorizado a dominio público marítimo terrestre por la Consejería de Medio Ambiente y también el efluente final se dedica principalmente a reutilización agrícola. Los dos efluentes fueron analizados durante un periodo de 8 meses con muestreos quincenales y realizamos las tomas de agua puntuales en caudal punta, porque para eso estudiamos todo la gráfica del caudal. pH, temperatura y conductividad siempre lo medimos in situ y parámetros como la de vertido, DQO, DBO, nitrógeno total y fósforo total, todos se analizaron acorde a las normas internacionales UNE. Y tanto los nitratos como los fosfatos los hicimos por cromatografía iónica. En el caso de las micropartículas, los dos efluentes de la depuradora hicimos una filtración secuencial de tamices con tamaños de abertura de 5.000, 1.500, 150 y 25 micras. Después hicimos una digestión de esos filtros para quitarnos toda la materia orgánica y después volvimos a filtrar todo el digestato por la misma secuencia de vertidos. Posteriormente, ya con los filtros, nos íbamos a microscopía óptica, en el cual ya hacíamos el recuento, no solo del número de partículas, sino también hacíamos la identificación de la forma del tipo de forma de micropartícula encontrada en función de los estándares internacionales. Como verán en la tabla de resultados, los efluentes en ambas tecnologías tienen una conductividad sobre los 2.000 microsiemens. Una sólida en suspensión, no vamos a hablar a mencionar la eficiencia de los MBR, está muy demostrada ya. DBO eran muy parecidos, la DQO es verdad que en fangos activos un poquito mayor, posiblemente por esa capacidad de reducción de los sólidos en suspensión que tiene el MBR, y después con unas fluctuaciones en las sales
en nitratos y en fosfatos que, si bien tenían valores medios, el valor medio del valor de la mediana podría ser bajo, pero sí contiene unas fluctuaciones a lo largo del periodo de muestreo que en función de, bueno, que podría dar concentraciones elevadas en determinados momentos. Como verán en la imagen, en cuanto a concentración de las micropartículas por tecnología, el MBR, esos son micropartículas por litro. Bueno, no llegamos a… Se mantenía bastante homogéneo a lo largo del periodo de muestreo, pero era muy inferior a lo que se podría ser un fango activo. Pero el fango activo, lo máximo que nosotros detectamos fueron 60 micropartículas por litro. En cuanto al tamaño de partícula, el predominante en ambas tecnologías era entre 25 y 150 micras. En las formas que encontramos, ven en las imágenes lo que nosotros observábamos en el microscopio, y las principales formas que encontramos en ambas tecnologías también fue los fragmentos seguidos por las fibras. También hicimos de unos muestreos concretos, subcontratamos un análisis de los microplásticos encontrados en esas micropartículas, y como verán también para ambas tecnologías el polímero más importante fue siempre el PVC, el polietileno y el PET. Por último, para concluir, a la hora de implantar tecnologías hay que considerar sobre todo lo que es el uso final de esa agua y a dónde la vamos a dirigir. Hay un riesgo asociado por supuesto en todas las tecnologías en cuanto a los nitratos y fosfatos, sobre todo en aquellos vertidos de dominio público hidráulico por su potencial afección a zonas de captación o en el riego, que hay que tener medidas de buenas políticas agrarias. Por supuesto, hay un riesgo en cuanto a la presencia de microplásticos que se tiene que ser evaluado en función de la tecnología, y el MBR, por supuesto, es superior, y consideramos que es la mejor tecnología en Canarias disponible para retirar esos microplásticos, dando así cumplimiento a los requisitos de la Directiva de Tratamiento de Aguas Residuales. Sin embargo, hay que incidir en que un fango activo bien operado y con un buen diseño de pretratamiento previene que cantidades significativas de estos microplásticos entran en el medio marino, y también dando cumplimiento al objetivo de la estrategia marina. Por último, quiero dar las gracias a mis compañeros del ITC que han participado en este trabajo, y sobre todo al Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria y Acciona con la Mancomunidad del Sureste, porque nos permiten hacer todos estos ensayos en sus instalaciones que están, nosotros consideramos que están muy bien gestionadas. Gracias. Muchas gracias, Juana. A continuación, Cosmin Koch, de Acciona Agua, va a presentar optimización del proceso de ósmosis inversa mediante predicción de ensuciamiento. Bueno. Hola, buenos días a todos. Gracias primero por habernos invitado y dejarme la oportunidad de presentar este trabajo que hicimos. Os voy a presentar una parte de un proyecto que tuvimos, un proyecto internamente que se llama Witness, y trata de la predicción del ensuciamiento de una ósmosis inversa. Bueno, conocéis, supongo, aquí todos la empresa Acciona. No, os puedo saltar estos slides. Nuestro proyecto lo hemos conseguido a través de los pilotos que tenemos en Murcia, en San Pedro de Pinatar, donde tenemos esta plataforma de pilotos que utilizamos intensivamente en los proyectos. Y también os quiero mencionar que este tipo de proyectos que desarrollamos en los pilotos al final llegan a ser implementados en las plantas grandes. Por ejemplo, este proyecto y los desarrollos se van a implementar en los proyectos de TKO que hace 2 ponencias Mariano os ha presentado. El objetivo de este piloto, de este proyecto, es predecir el estado de las membranas, del ensuciamiento de estas membranas, sin diferenciar entre un fouling biológico o físico. Como datos de entrada, utilizamos los datos de SCADA tomados en tiempo real,
que son las usuales. Conductividad, presiones, caudales. Y también utilizamos los modelos de las membranas y las hojas de cálculo para calcular los diversos parámetros internos de operación de estas membranas. No que podría ser, supongo que la mayoría conocéis este tipo de hojas de cálculo, que son como el recovery, el flux, la presión diferencial y los valores normalizados de estos datos. Como primer paso en el desarrollo de los modelos de predicción, hacemos una correlación entre todos estos datos de entrada para escoger las variables de proceso que más influyen en la estimación de los parámetros del target, que son los parámetros de proceso que queremos predecir. Y en este caso hablamos de los 3 valores normalizados, que son la presión diferencial normalizada, el paso de sal y el flujo de permeado. Como tecnología usada, nosotros utilizamos LSTM, que es el Least Long Short Term Memory. Y la ventaja que tiene esta tecnología de Deep Learning es mirar una ventana temporal en el histórico y predecir un punto al futuro. Y lo que aporta esta tecnología de LSTM es esta ventana, que la diferencia con los algoritmos de Machine Learning como Random Forest, que está mirando solamente una foto, no el momento actual de las medidas. ¿Cómo funciona? Pues podéis ver en este gráfico, no tenemos el target, el primer gráfico con morado sería el punto actual. A ver si tengo. Que es el punto T0, el momento de operación actual. Y con el STM, como decía, estamos mirando y considerando los datos a los tiempos T-1, T-2, T-n. Y definiendo un target, que en nuestro caso son los 3 variables de proceso normalizados, ¿no? La presión diferencial, paso de sales y el caudal de permeado. Podemos entrenar el modelo para predecir este target en el futuro de temas m pasos. Como el entrenamiento se ha hecho con experimentos de San Pedro, de la plataforma de pilotos, tenemos varios experimentos en varias condiciones. Y entonces, pues, tenemos también un labor de juntar todos los experimentos y definir estos intervalos de tiempo, estas ventanas, y seguir, ¿no? La caracterización de cada experimento en el desarrollo. Bueno, para que tengáis una idea del tamaño de este tipo de algoritmos de Deep Learning, ¿no? En este caso concreto se trata de unos 60.000 parámetros. Esto viene por las diferentes capas de la arquitectura del modelo, la que podéis ver en la parte derecha. No, input y varias capas internas. Y los resultados, pues para los 3 parámetros de proceso, podéis ver con azul tenemos la parte de entrenamiento y la parte de escala, y con la parte roja la parte del modelo que se ha utilizado para la validación. Y estamos bastante cerca.
También hemos definido, como esto lo queremos trasladar en la operación, ¿no? Dentro de un gemelo digital, lo que contaba Mariano al principio, también hemos pensado en definir un indicador para la operación. Entonces, lo que parece algo sencillo, que al final es una pendiente, ¿no? La velocidad del ensuciamiento, que es una ecuación bastante simple, que es el valor predicho menos el valor actual dividido por el tiempo. Pero esto nos dimos cuenta que es un indicador que podría ayudar al operador no definir el momento actual de la operación y tomar decisiones de operación. Entonces, también hemos comparado estos pendientes que salen del modelo comparado con los datos de SCADA para ver qué es la predicción, ¿no? a 2 días, no, a 24 horas son parecidas con la operación de planta. También hemos generado diferentes estudios utilizando estos modelos comparados con los valores de SCADA. Y sobre esto, como no tengo más tiempo, podemos hablar en el coffee break. Y las conclusiones, pues tenemos estos algoritmos de IA que utilizan algoritmos métodos de Deep Learning que hemos probado en piloto y vamos a implementar en los gemelos digitales y otros desarrollos que tenemos en la empresa. Y muchas gracias. Gracias, Cosmin. Vamos a ver ahora la presentación de Mercedes Calzada de SACIR Agua, titulada Respirometría y bioindicación como herramientas de gestión para un MBR industrial. Caso de éxito, Edari, Helados Alacant. Buenos días a todos. Gracias por la introducción. Sí, queremos compartir con vosotros nuestra experiencia en la solución de un problema, de un caso real. Y bueno, esta planta depuradora de aguas residuales industriales está ubicada en San Vicente de Raspeig, pertenece a la fábrica de helados Alacant. Y bueno, fue construida hace 20 años por SACIR Agua y operada hasta la actualidad por nosotros. Tiene un sistema de tratamiento mediante bioreactores de membranas que combina los procesos de fangos activos con las membranas planas. En condiciones de buen funcionamiento permite obtener un agua de excelente calidad que se reutiliza y esa agua regenerada se adecúa y se utiliza para el riego de jardines y para los servicios sanitarios. Esta planta, ahí pueden ver en las imágenes, es una planta muy compacta, forma parte de la fábrica, está enclavada en un núcleo urbano y bueno, ha presentado unos retos tecnológicos importantes como la limitación de espacio, que está enclavada en solo 230 metros cuadrados, tiene 3 niveles, tiene un reactor biológico enterrado con todo lo que eso implica y, bueno, una gran variabilidad en cuanto a la estacionalidad y las condiciones de la materia orgánica, alto contenido en grasa y bajo contenido en nutrientes. Entonces, con todo ese panorama y esa problemática, bueno, hemos logrado que la planta funcione adecuadamente todos estos años, pero en el año 2021, dada la situación de que en la fábrica se estaban introduciendo nuevos sistemas y unidades de proceso, es decir, que hubo cambios en cuanto al vertido que nos empezaba a llegar, hubo una inestabilidad creciente de la biomasa con los consiguientes problemas de espuma, aumento de biofouling, disminución de los rendimientos del proceso, de la recuperación de la eficiencia. Ahí pueden ver en las imágenes cómo se nos ensuciaban las membranas y las condiciones que teníamos que estar sacando las membranas, limpiándolas, etcétera, etcétera. Todo esto teníamos la sospecha de que había sido provocado porque en el proceso de fabricación se había introducido un nuevo producto que era el helado vegano.
Este helado vegano utilizaba una proteína vegetal, el Altramousse, y pensábamos en sus inicios que podía ser esta incorporación del proceso lo que estuviese provocando este estrés tan reiterado en lo que era el proceso biológico, y también las limpiezas que había que hacer para desplazar toda la proteína animal. Hay que hacer unos chutes y unos choques de limpieza muy fuertes para poder hacer la producción de la proteína vegetal. Entonces, bueno, con estas condiciones empezamos a hacer una caracterización más profunda de todo el proceso en el tiempo. Como pueden ver ahí, la inestabilidad en la presencia de los microorganismos en el reactor biológico era prácticamente constante. También estudiamos los detergentes, las incorporaciones de los tensioactivos al proceso. Como se puede observar en la imagen de la derecha, no siguen un patrón definido. No éramos capaces de determinar o tener bien clara la frecuencia, cuándo iban a haber esos picos, cuándo no. Y entonces, bueno, con toda esta problemática, tratando de hacer una alerta temprana, también hicimos una caracterización microbiológica en profundidad de los lodos activos. En este sentido, caracterizamos tanto los microorganismos favorables que nos permitían tener un proceso en condiciones que nos daban la alerta de que el proceso estaba funcionando adecuadamente, como aquellos microorganismos que eran indicadores de que se estaban produciendo episodios de anoxia y de muerte de la microbiota. Hicimos un estudio de ensuciamiento específico de las membranas con inspecciones técnicas, con pruebas de limpieza, autopsias que realizamos en los laboratorios del fabricante. Y bueno, ajustamos la metodología de limpieza tanto del clean in place como del clean out of the place. Y bueno, ajustamos las dosis en los tiempos y más o menos pudimos establecer algunos protocolos para llevar a cabo estas recuperaciones. En la imagen que aparece ahí pueden ver la evolución desde que se coge la membrana y los ensayos que se hicieron de permeabilidad de estas membranas, las limpiezas químicas y bueno, todos los aspectos de cómo al final de las limpiezas se podía obtener la membrana ya recuperada. El estudio más significativo que nosotros realizamos y que al final nos dio un poco más de luz en la problemática fue el estudio de la biocinética del proceso. Esto lo hicimos a través de estudios respirométricos en colaboración con la Universidad de Alicante en sus laboratorios, y los parámetros biocinéticos que estuvimos probando fueron la tasa de consumo de oxígeno, el OUR y bueno, la tasa de consumo de oxígeno en función de la cantidad de microorganismos que hay en el medio, el SOUR, también los coeficientes de rendimiento de la biomasa, tanto relativo a la demanda de oxígeno como a la concentración de microorganismos, y la constante de descomposición endógena, para saber exactamente la mortandad que teníamos en la microbiota. Bueno, estos resultados los estuvimos testeando durante varios meses. Utilizamos una muestra ideal, en este caso como alimento el acetato de sodio por su rápida digestión por los microorganismos, y por otro lado hicimos comparaciones con el Altramousse, que era la proteína que queríamos identificar y saber cómo se comportaba como alimento en la microbiota. Bueno, esto lo hicimos en condiciones normales y en condiciones endógenas, es decir, en ausencia de alimento. Y las conclusiones que pudimos sacar de este estudio fue que la biomasa era capaz de utilizar la proteína vegetal como sustrato, es decir, no era tóxica para nada para el medio, y bueno, las concentraciones óptimas del reactor biológico en las que funcionaba más adecuadamente estaban sobre los 7 gramos por litro y la proteína no hacía ningún daño. Un valor del SOUR inferior a 1,5 sí que nos daba una indicación de problemas de inhibición y de baja actividad biológica. También hicimos estudios para ver el punto de toxicidad de estos tensioactivos que se estaban adicionando al proceso como parte de las limpiezas. Y bueno, en este sentido estudiamos la variación de consumo de oxígeno en función de la concentración de los microorganismos presentes en el licor mezcla, y a diferentes dosis de tensioactivo, de detergente, íbamos comprobando cómo se comportaba y hasta dónde podía llegar la tolerancia
a estos compuestos. En este sentido, se concluyó que la introducción del sistema de concentración inferiores a 1 gramo por litro de detergente no causaba ningún problema. Sin embargo, dosis superiores ya se veía que había una disminución en cuanto a la tolerancia, es decir, que empezaba a ser tóxico. Todo esto nos dio una medida real, le puso cara a la problemática y nos permitió ajustar todo lo que era el proceso. Bueno, como conclusiones, en estos procesos industriales el escenario cambia constantemente y estas herramientas cada vez más nos permiten caracterizar nuestro medio y poder poner soluciones efectivas. Muchas gracias a todos. Gracias. Jover Reyes Pilozo, de Acción a Agua, va a presentar Sistema de clasificación de fango mediante algoritmo de Computer Vision en el sistema de flotación. Hola a todos, buenos días. Muchas gracias por la presentación. Yo soy Jover Reyes, os presentaré el modelo de inteligencia artificial basado en Computer Vision que hemos desarrollado para aplicar en uno de nuestros pilotos situado en San Pedro del Pinatar, concretamente para el Actidaf. Para poner un poco de contexto, el Actidaf es un sistema de pretratamiento de agua para desalación que combina, por un lado, filtración y flotación en un mismo tanque. Aquí a la derecha tenéis una imagen de los diferentes procesos del Actidaf. El modelo que hemos desarrollado se centra, se aplica en la parte de la flotación, donde llega el agua con un coagulante y tras un proceso de floculación. Se aplica aireación y aquí pues, los sólidos suspendidos en el agua pues, van a la superficie y crean un manto de fango en la superficie que luego es eliminado del proceso con una barrera. Hasta ahora, esta comprobación del fango se hacía visualmente, si es un fango bueno o un fango malo, que esto va en función de la densidad del fango. Si es más fácil eliminarlo, pues es un fango bueno. Si es más complicado de eliminar, pues se considera un fango malo. La idea de este proyecto, que nació como un proof of concept, pues es dar soporte a los operarios que trabajan allí para liberar un poco la carga de trabajo de a lo mejor acercarte a mirarlo o tener que consultar una cámara continuamente para ver si el fango está bien en función del coagulante que has introducido. Y de esta manera pues, la automatizas un poco. La idea que aplicamos fue utilizar un modelo de Deep Learning, concretamente un modelo basado en redes neuronales artificiales convolucionales. Aplicamos Transfer Learning, que es a partir de una arquitectura que ya ha sido preentrenada con un cierto número de imágenes. La modificamos para que las últimas capas se modifique su valor y puedan aprender en el proceso que la estamos entrenando, en este caso en la clasificación de fangos. El objetivo final es tener una aplicación web basada en Docker, en la que el core, el centro, sea el modelo de inteligencia artificial. En primer lugar, lo que hicimos fue crear un algoritmo en Python para capturar cada una de las imágenes del Actidaf, de la parte del manto. Conectamos a través de código con una cámara IP y el algoritmo iba realizando capturas cada X tiempo. Luego, con la ayuda de los compañeros de San Pedro, realizamos diversas reuniones para entender cómo se clasifica el fango. Este es un ejemplo del manto del Actidaf. Y conseguimos un conjunto de imágenes de 1.200. En total, 600 para fango bueno y 600 para fango malo, teniendo así un buen balance de clases para cada una de las posibles predicciones. Una vez teníamos ya todo el dataset montado, lo dividimos en tres subsets: un set de entrenamiento, un set de validación, que estos dos serán utilizados para entrenar el modelo, y luego, por último, un set de test, que sería como un ensayo previo o un ensayo real con imágenes que el modelo nunca ha visto. Aquí podemos ver la performance del modelo. En azul tenemos lo que es el rendimiento del modelo, la precisión que tiene con el set de entrenamiento, lo cual es muy buena, lo esperable con el entrenamiento. En naranja tenemos lo que es la validación, la cual también es muy buena, cerca del 95%.
Y por último, pasamos ya a ejecutar el modelo con ese pequeño set de test para ver cómo funcionaba y a la vez aplicamos Explainable AI, que es un algoritmo aparte de la inteligencia artificial, porque la idea es tener una aplicación que pueda no solamente hacer la predicción como tal, sino dar al usuario final información de por qué la IA ha tomado esa decisión. En este caso, lo aplicamos con una librería llamada Lime, y la parte interesante es la parte verde de la imagen, en la que, en este caso, por ejemplo, el modelo clasifica la imagen como un fango bueno porque ha observado que en el centro de la foto, del manto, ya se está empezando a formar el fango suficiente como para poder eliminarlo. De esta forma, pues, aportas información extra al usuario y no es únicamente un modelo, una caja negra que te da una predicción como tal. Gracias a este algoritmo también pudimos ver que el modelo estaba aprendiendo ciertas características que provenían de efectos de la luz. En los experimentos que se llevaban a cabo en San Pedro empezaban a lo mejor a las 8 o 9 de la mañana y luego empezaban a ver resultados a partir de las 2 o 3 de la tarde y en aquel momento, pues, como el piloto está en aire libre, había mucha luz. Y vimos que el modelo estaba empezando a confundir ciertas imágenes, a ver esa parte de la luz y a tomarlo como que también era algo indicativo de que era un fango bueno. Para evitar eso, lo que hicimos fue aplicar transformaciones de imágenes e hicimos un crop, un recorte, un zoom, en la parte de interés, que es únicamente el manto, para paliar esos efectos. Una vez teníamos el modelo montado, bueno, aplicamos todo el tema de la arquitectura Docker. Es algo que lo hace muy transportable a otras plantas o a otros procesos similares. Y bueno, montamos un servicio con el modelo donde está ahí encapsulado a la espera de recibir peticiones. Por otro lado, modificamos el código Python que habíamos creado para que, en vez de ir capturando imágenes de manera continua y guardarlas, ahora las pasara directamente al modelo con una cierta frecuencia que podíamos determinar nosotros. Y de esta manera, pues, automatizamos todo el proceso de captura y de predicción del modelo. Una vez teníamos todo eso, cada uno con un Docker distinto, creamos un Docker aparte con todo lo que es la parte de cliente, lo que sería la aplicación web, que el usuario final podría conectarse y observar allí los resultados. Y bueno, una vez teníamos ya todos los Dockers, los montábamos y cada uno de ellos funciona de manera independiente, comunicándose entre sí cuando sea necesario. Este es el resultado final, que podemos ver la aplicación FanCam, así lo llamamos, y tenemos lo que es la imagen capturada, la imagen transformada y, por último, el Explainable AI, que simplemente ponemos la parte que ha visualizado el modelo y que ha aportado información para la predicción. Por último, en la parte de abajo tenemos lo que es la predicción como tal y el confidence, que no es más que la probabilidad de acierto de esa predicción en ese momento. Como conclusiones y trabajo a futuro, bueno, esto nació como un proof of concept para ver hasta dónde podíamos llegar. Llegamos hasta el final. Desde cero, pues, empezamos a capturar imágenes, las clasificamos, investigamos sobre qué modelo sería más adecuado y llegamos a formar una aplicación entera, la cual se puede utilizar a día de hoy cuando sea necesario. Tenemos un modelo con alta precisión. Y bueno, al haber utilizado Docker, pues lo hace eso, una arquitectura fácilmente implementable en cualquier otro tipo de planta o piloto. Como trabajo a futuro, pues siempre podemos añadir más imágenes con diferentes características para darle más contexto al modelo. Podemos también utilizar algoritmos más complejos, como puede ser Emacs Segmentation o cualquier otro algoritmo de Object Detection. Y bueno, se podría comunicar el modelo con, por ejemplo, la misma barredora que está pasando continuamente y simplemente dar la señal de que activarse solamente cuando el fango es bueno y así, pues, tener un cierto ahorro energético. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Jover, por la presentación. Vamos a ver ahora la presentación de Jaume Teixidó, de la empresa GSI Nima, con el título Programox, pasos hacia la neutralidad energética de la EDAR. Sí, hola, buenas a todos. La búsqueda de la neutralidad energética en las EDAR siempre ha sido un objetivo casi inalcanzable. Los datos que registramos es que el consumo total
electricidad de un país, el 5% está destinado a esta operación. Y si encima ampliamos este porcentaje, notamos que el 54% va destinado a la aireación. Por tanto, desde GESE-INIMA apostamos por atacar este punto, para intentar reducirlo lo máximo posible, aún así manteniendo las capacidades de salida, como he dicho. Entonces, el objetivo principal, por lo tanto, es reducir la aireación y aumentar el valor energético de nuestro fango para la creación de biogás, mediante las diferentes biomasas que tenemos. Entonces, con este proceso nació el proyecto Programox, el cual consta de un pilar central, que son las bacterias Anamox, situados en la etapa 3, las cuales, como tienen cero consumo de oxígeno porque son anaerobias, es bien, significa que ya por eso ya reducimos. El problema es que tenemos que adaptar todo el sistema para que las Anamox puedan funcionar. Entonces, los otros dos reactores también son biológicos y sirven como apoyo, básicamente. Tenemos la primera etapa, que es el sistema Pronox, el cual se trata de un sistema de alta carga, donde tiene unas capacidades de operación, tanto de tiempos de residencia, tanto hidráulicos como celulares, extremadamente bajos, en torno a 1 hora y 1 día, por lo que suele ser el resto de las depuradoras, y un bajo consumo de oxígeno en torno a medio ppm. Con esta configuración hemos logrado que el rendimiento de esta parte de QO desviada sea del 50% más menos 12. Recuerdo que en la decantación primaria el porcentaje suele estar en torno al 40%. Así que en el peor de los casos y que no vaya lo suficientemente bien, ya de base igualamos el rendimiento actual. Y todo lo demás ya es positivo energéticamente para nosotros. Con los 1000 días y actualmente de operación, hemos registrado que el reactor es súper estable, incluso con picos de entrada con agua real en la depuradora donde estamos, que es la Garriga, en Cataluña. Salimos siempre a una concentración más o menos estándar, en torno a 250-300, e incluso con los picos, por lo cual tiene muchísima capacidad de absorbencia y de amortiguación. El segundo paso, entonces, es facilitar lo máximo posible al Anamox la tarea de recibir el alimento del amonio nitrito, una vez ya eliminada parcialmente toda la DQO posible. Para eso nació el PNAGS mediante un reactor SBR, que es Sequence Batch Reactor, el cual opera por ciclos. En este reactor, la principal función es la transformación del amonio a nitrito. Para esto sí que es verdad que es necesario oxígeno, pero como en todas las plantas. ¿Cuál es la gran ventaja de usar este sistema? Que nos ahorramos el segundo paso, que es oxidar todo el nitrito a nitrato. También es verdad que mediante este sistema no es necesario transformar todo el amonio a nitrito, sino solo parcialmente, de ahí la nitritación parcial. Esto supone, aparte del 50% de pasar de todo el nitrito a nitrato, una pequeña mejora al no transformar todo el amonio previamente. Para eso hemos desarrollado una composición de gránulos, las cuales mejoran la decantabilidad de todo el fango y, aparte, reducen el tamaño de operación, la cual cosa puede hacer que los reactores sean mucho más compactos que en un reactor biológico normal. A todo esto, también para dar verificación y fuerza a todo el sistema de programación, se ha desarrollado por la propia casa diversas simulaciones mediante el CFD con estudios hidrodinámicos y también con mezclas de agua-aire para la oxidación de este paso de amonio nitrito. Dicho esto, en la operación nos hemos dado cuenta de dos características básicas a la hora de poder desarrollar todo este sistema. La primera es la purga selectiva, la cual consiste en el estudio de a qué altura purgar este reactor SBR para conseguir y mantener los gránulos estables y funcionales, ¿vale?, con estos resultados de operación. Y, aparte, esta purga tiene la pequeña trampa de que
también involucra a otros parámetros como el IVF, que es el parámetro de decantabilidad de los gránulos, el cual siempre ha estado por debajo de 100, exceptuando un pequeño desliz en la parte central, que, bueno, problemas de operación. Entonces, la configuración aceptada y correcta de funcionamiento, hemos llegado a la conclusión de que era un 80% gránulos, 20% flóculos, para que así la mezcla sea lo más perfecta posible. El otro parámetro importante para el control es la nitritación parcial mediante la inhibición de las bacterias que oxidan el nitrito a nitrato, porque no tenemos un reactor separado en etapas, lo tenemos todo junto. Entonces necesitábamos ciertos parámetros para poder controlar que solo se hiciera la primera etapa de la reacción. Para eso, mediante el control del pH y diferentes variables, conseguimos formar el ácido compuesto del nitrito, que es el ácido nitroso, y este compuesto actúa como inhibidor de las bacterias para efectuar el segundo paso hacia el nitrato. Por ese motivo, a lo largo de todos estos 1000 días de operación, no hemos obtenido nitrato, a excepción del pequeño final ahí, pero es anecdótico, mientras que el nitrito sí se está formando y obteníamos la mezcla que queríamos para luego pasar a la tercera etapa, que es el Anamox. Entonces, el Anamox ha funcionado perfecto, menos la parte central, esa que comentaba antes, por un problema de operación de la planta general, que tuvo muchos problemas con entradas y a nosotros también tuvimos un pequeño percance con una válvula. Y hemos adecuado todo el sistema a los límites de vertido que van a entrar en vigor, que son las 8 ppm de nitrógeno total. Vemos que de forma más o menos estable estamos por debajo. También se hizo un balance económico y la parte presumida es que con lo que nos ahorramos de todo el sistema de aireación más toda la generación extra de biogás con los estudios de BMB, hemos llegado que en esa planta de la Garriga, en concreto en Cataluña, obtenemos un 44% menos de gasto energético, lo cual es muy sustancial. Y como conclusiones finales, como highlights de qué es lo que pretendo que quede lo más claro posible, es primero en el sistema Pronox la mejoría del rendimiento base respecto a un primario convencional, el PNGS, que la nitritación parcial funciona y que encima tienes la ventaja de que existe una compactación, y la implementación del Anamox en línea de aguas, lo cual es la innovación. Y todo eso lleva hacia los pasos de la neutralidad energética. Y para concluir, decir que, dado los buenos resultados, hemos conseguido un proyecto europeo para la construcción de la siguiente planta piloto, que ya es escala de 500 metros cúbicos al día, lo cual indica que el futuro es prometedor mediante esta configuración. Y me gustaría dejarles con una cita de Santiago Ramón y Cajal, que INIMA la ha adoptado en los últimos tiempos, que las ideas no duran mucho, pero hay que hacer algo con ellas. Así que muchas gracias. Muchas gracias a todos los ponentes. Ahora damos paso a la ronda de preguntas y cuando terminemos, quedaros para hacernos una foto juntos. ¿Y alguien tiene alguna pregunta de estas interesantes ponencias? Bueno, si no tenéis preguntas para animar este turno, yo sí que tenía una pregunta para Mercedes Calzada. ¿Qué es lo que piensas que la respirometría es una técnica útil en general para la gestión de operación de los procesos biológicos? Desde luego, estoy convencida de ello. Tener en cuenta que cada proceso biológico tiene su propio ADN, tiene su propio ecosistema y tan importantes son tener en cuenta todo lo que es la operativa de la planta desde el punto de vista de los parámetros operacionales
como desde el punto de vista de la analítica físico-química, también es importante tener en cuenta todo lo relacionado con la respirometría y la bioindicación. Entonces, yo creo que es un conjunto que hay que llevarlo todo de la mano y que cada vez nuestros procesos demandan mucho más especificidad para que sean más resilientes y que sean medioambientalmente más responsables en nuestros procesos y nuestras operaciones. ¿Alguien más? Bueno, si no, voy a hacer yo una pregunta a Mariano Martín. Queríamos saber con detalle en este momento cuál es el grado de avance del proyecto y también este programa que habéis desarrollado, si va a haber alguien en la planta siguiéndolo in situ o vais a estar desde las oficinas coordinando el seguimiento. Estamos en pleno proceso del desarrollo del gemelo digital. Es un proyecto muy complejo, estamos hablando de la simulación completa de toda una planta de desalinización. Estamos trabajando con las empresas que nos están ayudando, con los equipos de I+D de Acciona, que van a generar los modelos matemáticos para describir aquellas partes del proceso que no podemos definir con fórmulas matemáticas y termodinámicas. Y todo ello nos está costando un trabajo bastante grande porque, claro, es que al final es casi prácticamente volver a hacer la planta desde cero, pero de manera digital. Y estamos en medio del proceso. Se supone que a finales de año tenemos que tener terminada la primera fase, que es la parte de toda la simulación en funcionamiento y todas las consolas de visualización. Y luego, a lo largo de nuestra operación y mantenimiento, lo que haremos será, como bien dices, a través de la monitorización, tanto en remoto como por equipos que vamos a tener localizados en la planta de Hong Kong, mantener este gemelo digital, porque una de las características que tiene el mundo digital es que no envejece, pero nuestras plantas sí lo hacen y necesitamos ir ajustando el modelo digital para que su comportamiento sea exactamente el mismo que el de la planta real, que es donde podremos sacarle el máximo beneficio gracias a hacer correr diferentes simulaciones que nos permitan buscar los puntos óptimos de funcionamiento. Muchas gracias. Ahí tenemos a alguien que quiere preguntar, por fin. Hola, buenos días. Soy Mariló Casas, de SENER, y le quería hacer una pregunta a Juana Rosa Betancourt, porque nos ha hablado de que... Hola. Nos has hablado que el vertido en el mar de microplásticos disminuye con un buen pretratamiento en la planta y unos buenos fangos activados. Luego deduzco que los microplásticos se quedan en tierra, se quedan en la planta. Deduzco también que se van a quedar más en los fangos que en la basura del pretratamiento. ¿Qué consecuencias tiene esto y qué acciones se pueden tomar ya sabiendo que esto está pasando? Juana, vente. ¿O te pasa? Los estudios que es una línea que seguimos de trabajo, no solo en aguas residuales, el tema de las... Nosotros preferimos hablar de micropartículas, microbasuras. No englobamos solo los microplásticos en diferentes efluentes. Y es verdad que hay estudios, y hay algún estudio muy serio, muy importante, sobre todo los alemanes que han ido... son los precursores de lo que está también en los protocolos de seguimiento de microplásticos, que ya está la ISO publicada recientemente este año. Saben que en agua potable ya se tiene que empezar a hacer el seguimiento, con lo cual lo siguiente vendrá, bueno, y va a venir en aguas residuales. Y ya se veía que un buen proceso de fangos activos, al fin y al cabo, lo que te hace es retirar todos esos sólidos, con esos sólidos tú absorbes todos esos microplásticos, van al fango. De hecho, me parece que también se está revisando me parece que está en la Directiva de Tratamiento de Aguas Residuales que hay que hacer también una vigilancia a los microplásticos en el fango. Que eso va a ser... las aguas residuales yo no lo veo tanto como
problema, porque más o menos tenemos conocimiento, experiencias y técnicas analíticas para trabajar sobre el agua. El problema van a ser ese fango, esa reutilización del fango y a ver qué hacemos con eso. MBR muy bueno, pero saben los que trabajan en MBR que nosotros tenemos una mayor producción de fango y esos fangos actualmente, una vez secados con el consumo energético correspondiente, eso lo llevas a vertederos si te lo dejan, pero ahora tenemos que empezar a valorizar ese fango. Es decir, para mí el reto no ya, y que me disculpen los de agua incluida, no va a ser el agua, va a ser el que vamos a hacer con esos fangos. Y más, por ejemplo, incido en nuestra región, en Canarias, que tenemos 2 millones de habitantes, pero tenemos 18 millones de turistas al año. 18 millones de turistas al año. Todas esas zonas en España, y sobre todo zonas costeras, zonas que son turísticas, es que tenemos un problema bestial. Y en Canarias, nuestras autorizaciones de vertido tierra-mar son muy, a mí me gusta mucho porque son muy exigentes y te requieren mucho de estudios, ¿no?, para preservar esa calidad de agua. Y también nuestras consecuencias sociales, ambientales y políticas son muy superiores a otras regiones. Aquí tienes un vertido en la playa donde vamos todos y ya está saliendo el día en los periódicos, no sé cuánto. Y después tenemos también consecuencias en lo que es nuestra principal actividad económica. Nosotros no podemos cerrar una playa en el sur, en las zonas turísticas de las islas, porque lo perdemos, y lo perdemos así sobre la marcha. Entonces tenemos que ser todavía mucho más exigentes y a pesar de que estamos aquí hablando de mucho coste económico, hay un coste social, un coste ambiental y el económico te viene por la actividad a la que se dedica tu región. Pues si al final, y que me perdonen los de energía y las emisiones de CO2, pero si al final nos tenemos que ir a un MBR para preservar el aspecto, nuestras costas, la parte ambiental, para preservar esa parte social y de parte social los puestos de trabajo asociados a eso, pues a lo mejor hay que trabajar más en cómo reducir esos costes energéticos o ser más eficiente en la parte energética, pero ser súper exigente en la calidad de agua que nosotros estamos vertiendo. Pero el problema para mí va a ser los fangos, que es muy interesante porque nos abre otras líneas de trabajo, ¿no? Gracias. Hay una pregunta ahí arriba. Y esta es la última. Hola, siguiendo con la pregunta de la colega, ¿habéis experimentado, evaluado el impacto de estas micropartículas, microplásticos en lo que es la fatiga, por ejemplo, en las fibras del MBR? ¿No? Ahí es muy interesante lo que comentas, porque sí es verdad que en otros estudios que estamos haciendo, en el MBR tendrías que ver primero si esas partículas, ¿de dónde te vienen? ¿Vienen todos con el agua residual, aguas arriba? ¿Se te pueden generar dentro de la planta? ¿Se te producen por el propio sistema de colectores de saneamiento? Habría que ver tuberías, el PVC, ¿de dónde vienen? Vamos a ver, ¿no? Pero en otros sistemas que estamos estudiando sí vamos a ver. Lo que pasa es que para hacerlo en las membranas tendríamos que hacer apoptosis de membrana. Como nosotros trabajamos en condiciones reales de operativa, yo no creo que el gestor de la EDAR nos deje sacar el bioreactor, sacar la membrana y hacer el diagnóstico. Pero sí hemos empezado a hacer cosas con membranas de osmosis inversa. Pero como sabes, para verlo tendríamos que abrir la membrana, porque la fatiga o el defecto en materiales va a ser a nivel microscópico. Ya lo hicimos en un proyecto de desalación, de destilación por membrana, y con un proyecto que teníamos con unos alemanes, y era desalar agua directamente de agua de mar. La calentábamos y pasaba por un proceso de membrana. Y ahí sí vimos que era la fatiga rompía la membrana por la zona no me acuerdo cómo se llamaba, la tapa de arriba de la membrana de arrollamiento, y sí veíamos que tenía fatiga y se rompía. Y eso hacía aumentaba el paso de sales, que ahí sí es interesante. Pero a ver si nos dejan, a ver si algún operador nos deja ensayar. Gracias. Ahora vamos a robaros 2 minutitos porque tenemos aquí a Emilio Gabrieli que nos va a contar unas cosas muy interesantes. Muchas gracias, Emilio. Preséntate tú mismo. Bueno,
Espero que lo conozcáis casi todos, pero por si quedara alguno que no lo conozca. Gracias, Noemi y Javier. Bueno, estoy muy feliz que AEDIR me convidó a presentar aquí en la conferencia la traducción en español de mi libro sobre la historia de la desalinización. No es solamente porque he pasado mi vida profesional muy cerca del camino de España a llegar a ser el líder mundial de la desalinización, que ha estado un percurso muy interesante y que he vivido con ustedes, con vosotros. Yo aprendí el español en Latinoamérica, entonces tienen que aceptar. Pero el hecho es que la historia de la desalación está escrita en español. O sea que los españoles fueron los primeros a usar en tierra firme la desalinización en sus guerras contra los otomanos en el siglo XVI. Antes de eso se había usado por miles de años la desalinización en los barcos, pero se comenzó por los españoles. Y cuando se comenzó a usar de forma masiva en el tiempo moderno, en el siglo XIX, fue en Chile, Bolivia y Perú, y ahí de nuevo se hablaba en español. Entonces, en 3 años de investigación para escribir este libro, seguramente he leído español muchísimas de las veces y si no hubiese conocido el español, probablemente habría sido muy difícil hacerlo. Yo espero que especialmente los jóvenes estén interesados en leer de la historia de la desalinización, que es 7.000 años de historia, no es que comienza ayer, inclusive las membranas son 300 años que se usan, entonces que lo lean y si me ven en la mesa que me ha dado AEDIR para darles el libro, no se preocupen si estoy sentado ahí, vengan a ver el libro, den una ojeada y si, no es que hay que comprarlo, me gustaría que dieran un vistazo a lo que es la historia de la desalinización. Gracias de nuevo entonces y espero que haya estado bastante rápido. Muy bien, muchas gracias.